Buenas noches. Vale, bien. Qué bien, muchachos. Bueno, entonces vamos a iniciar nuestra segunda sesión de este curso de investigación 2. Muchachos, recuerden que en el aula virtual está el sílabus para que ustedes lo revisen, lo tengan ahí en cuenta y revisen bien, lo conozcan todo el temario que vamos a manejar, etcétera, etcétera. Recuerden que también ahí encuentran el cronograma de cómo va a ser el tema de estos cortes evaluativos y funciona. Veo la mano levantada de Laura. Cuéntame, Laura. Doctor, buenas noches. Buenas Buenas noches, noches, Laura. compañeros. Qué pena, doctor. Lo que pasa es que tenía entendido que teníamos que subir al aula virtual el anteproyecto que se había adelantado el semestre pasado. Y esa es Realmente, la actividad. sí, señor. Realmente mi compañera y yo tuvimos un inconveniente y cuando fuimos a revisar en el aula virtual ya se había cerrado pues la plataforma. Yo no sé si hay algún... No puede ser, yo creo que la abrí porque realmente, bueno, muchachos, ahora la reviso y tranquilos porque realmente no recibí en el aula sino 4 anteproyectos, o sea, faltan bastantes, entonces la voy a abrir para que por favor esta semana suban, como quedamos la vez pasada, los que ya tienen sus anteproyectos con sus compañeros o los que lo están trabajando individualmente, pues entonces ahí para que los suban, para conocerlos, básicamente es para poder retroalimentar Profe, tengo una duda. Profe, yo tengo una duda. Cuéntame, Lisette. Lo que pasa es que, como yo te había dicho en la clase anterior, yo no había visto seminario 1. Mm. Entonces no tengo como la información clara de cómo empezar a hacer el Bueno, anteproyecto. listo. Mira, entonces ahí hay un caso porque creo que también es la situación de Esteban. Esteban está con nosotros, sí. Sí, señor. Hola, Doctor, Esteban buenas noches. Alejandro. Entonces, mira, la información, Esteban está en la misma situación, no tiene trabajo, entonces, ¿qué van a hacer los que aún no trabajaron ante proyecto, no vieron seminario 1, etcétera, etcétera? Entonces, por ahora, pues va a tocar trabajar un poquito a marcha forzada, muchachos, pero tenemos que nivelarnos. Entonces, por ahora, lo que pueden subir al aula es, ustedes identifiquen un tema, digámoslo así, una problemática, un problema que ustedes identifican, obviamente, del ámbito jurídico, de naturaleza jurídica, porque eso se trata, donde ustedes, no sé, identifican un proceso, bueno, alguna actividad, alguna situación de tipo jurídico o de pronto algunas normas que ustedes consideran no son algunos procedimientos judiciales. Bueno, ahí es libre la problemática que ustedes quieren abordar. Entonces, ustedes identifican más o menos la problemática y dicen, bueno, nosotros o yo considero que hay un problema, hemos detectado un problema en tal situación jurídica, del ámbito jurídico. El tema ahí, pues ustedes lo escogen, que les llame la atención, que sea interesante y que ustedes creen que pueden plantear una solución. O sea, que ustedes desarrollando una investigación como lo que vamos a ver, un proyecto, ustedes pueden como dar respuesta a esa necesidad de pronto que detectaron o presentar una solución o plantear unas posibles soluciones a esa problemática. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Y lo vamos a ver ahora que profundicemos y repasemos un poco el tema. Ustedes ahí lo que están es identificando lo que en investigación se llama la identificación del problema. Es decir, ustedes identifican una problemática, un fenómeno, una inquietud que ustedes consideran pueden resolver, pueden darle solución a través de su investigación y proponer alternativas de solución o respuestas a ese problema. Eso es lo que se llama, entonces, digamos, la identificación del problema. Y a partir de esa identificación, que es la parte importante que nosotros tenemos,
sobre esa problemática o lo que queremos trabajar, el tema que nos interesa, o ustedes, por ejemplo, quieren evaluar la ley, alguna sentencia, una jurisprudencia que ustedes consideran que ahí no está funcionando. Por ejemplo, un ejemplo, que el principio de oportunidad, por ejemplo, está siendo mal aplicado por la fiscalía, por decir algo. Entonces, porque la fiscalía está utilizando el principio de oportunidad para ofrecer rebajas de penas, por ejemplo. Entonces, ustedes analizan que hay un problema, que hay una incompatibilidad y que eso hay que solucionar esa brecha o esa, digamos, esa colisión que hay. Entonces, ustedes pueden investigar sobre ese tema. O, por ejemplo, ustedes detectan que hay la congestión judicial, entonces está provocando que eso eh, se venzan los términos, que los procesos no se agilicen, que haya demoras en el acceso, que se supone debe haber un acceso democrático a la justicia por parte de ciertas personas. Y el problema está en que hay una congestión judicial o que, por ejemplo, se está haciendo mal uso de la tutela. Bueno, mejor dicho, es que nosotros en el ámbito jurídico sí encontramos, pero miles de situaciones temas que nosotros podemos abordar y podemos encontrar, investigar sobre esa situación, sobre ese tema y proponer una solución a través de la investigación. Entonces, las personas que no tienen algún anteproyecto, que no han venido trabajando, entonces por ahora piensen en eso y trabajamos sobre eso. Y que eso sea, digamos, la actividad con la cual vamos a arrancar. Les repito, ahí nos va a tocar correr un poquito, ajustarnos un poquito ustedes, pero listo, lo sacamos adelante y sobre eso vamos trabajando los temas de nuestro curso, ¿vale? ¿Les parece? Sí, señor. Listo, vale, muchachos. Veo la mano de René Alexander levantada. Sí, Cuéntanos, René. profesor. Sí, señor. Sí, profesor, compañeros, compañeras, buenas noches. Profesor, una cosita. Yo estaba trabajando en un anteproyecto, en Seminario 1, pero quiero cambiarme, y si usted lo permite, a trabajar con Angie Naranjo, que ya tiene otro anteproyecto que me llama más la atención. O sea, tú te unirías al anteproyecto de Angie Sí, señor. y lo Si está trabajarían bien, los dos. No, perfecto, no hay perfecto. problema, no hay inconveniente. Si Vale, Angie, doctor. si Angie permite, pues listo. No. Si Angie lo deja, listo. Sí, señor, sí, sí, hablé con ella y obviamente para poder hablar con ustedes que ella lo permite y está de acuerdo. ¿Verdad, Vale, doctor. Angie? ¿Verdad, Angie quiere trabajar con René Alexander? ¿Es cierto? Doctor, por mí no hay problema. Vale, listo. No hay problema, tranquilo, trabaja en su proyecto. Mire, hay una Vale, cosa doctor, gracias. importante Gracias allí. que le repito a René, a Angie y a todos los demás. Mire, el tema de investigación tiene uno que trabajar un tema que le guste, que le llame la atención, que le interese. O sea, no hay cosa más harta que ponerse uno a trabajar e investigar en una cosa que es ladrilluda, que no le llama la atención, que no le gusta, que a uno no le ve interés. Entonces, digamos que el tema de investigación tiene que partir por eso, porque lo que uno está investigando, sacarle gusto, o sea, tener gusto por investigarlo y eso le llama la atención. Así que no hay ningún problema, ¿vale? Vale, doctor, muchas gracias. Listo, muchachos, muy bien, eso está muy bien. Bien, entonces, ya dando inicio a nuestra clase de hoy, muchachos, recordemos un poquito lo que vimos, esto que vimos la introducción. Entonces, pues ya después de nuestra presentación, después de lo que nosotros ya vamos a, Erika, tranquila, vamos a hacer un repasito. De todas maneras, Erika, que me está escribiendo ahí por el chat que desarrollaron la clase pasada, entonces ahorita les voy a hacer un resumen. Normalmente mis clases comienzan así, hacemos un recorderis, como lo llamo yo, de lo que vimos la vez pasada para poder enganchar con el tema nuevo. De todas maneras, recuerden que la grabación de estas sesiones y las presentaciones que yo estoy utilizando les quedan disponibles en el aula virtual. Por ejemplo, ya en este momento, si ustedes ingresan al aula virtual a la semana 2,
van a encontrar esta presentación que están viendo ahí y ya mañana tienen disponible la grabación de la clase, así que no hay ningún problema. Entonces les decía que les decía, a ver, otra pregunta, me dice aquí Estefanía, que qué pena que cómo son las notas. Estefanía, en el ahorita la revisamos, tranquila, no se preocupe, pero recuerden que en el aula virtual está el cronograma. Ahí está el cronograma, está cómo están distribuidas las notas de cada periodo y eso, pero tranquila que ahora lo vamos a revisar ahorita al final de la clase. No hay problema. ¿Listo? Beatriz ingresó 8 minutos tarde, no hay problema. La clase empezó 10 minutos tarde, entonces no te preocupes. Llegaste a tiempo, Beatriz. Y no he llamado lista todavía. Ahorita llamo lista sorpresa para que no se me escapen de clase. Vale, muchachos. Entonces les decía que, señor. Eso es verdad, profe. Es que hace un rato estuve hablando porque estaba en constitucional comparado y que todavía las listas no están habilitadas. Pues yo tengo unas listas, ahorita las revisamos, tranquilos, muchachos. Mira, eso no se preocupen tanto por la asistencia, porque lo que les decía la vez pasada, la clase es muy interactiva, de muchas actividades, de muchas cosas. Entonces, lo importante es que ustedes aprovechen al máximo lo que veamos en las clases y lo van aplicando a su proyecto y las otras actividades que tenemos, los foros, las lecturas, etcétera, etcétera, y cumplamos con eso, ¿vale? Entonces, digamos que está bien que, pues, por norma de la facultad y de la universidad, pues hay que llamar lista, pero digamos que más que el llamado a lista me interesa su atención y su aplicación de los conceptos a la monografía, al proyecto y obviamente la realización y cumplimiento de las actividades que vamos a tener. Así que tranquilos, muchachos. Entonces les decía que en la clase anterior, pues vamos a repasar lo que vimos en la sesión anterior para ponernos a tono y podernos otra vez enganchar con esto. Y vamos a repasar elementos fundamentales que tienen que ver con el contexto de la investigación. Y básicamente ese contexto, pues vamos a recordar, o los que no lo han visto, a conocer cómo es el tema de cómo es que se plantea el problema, cuáles son los elementos del problema y de los objetivos de la investigación. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar en el día de hoy. Entonces, recordemos que justamente en nuestra ruta de aprendizaje de esta materia, pues digamos que nosotros partimos de un elemento que es la recolección de información. Entonces, digamos que en el seminario de investigación 1 hay una parte de la recolección de información que tiene que ver con las fuentes secundarias, o sea, con lo que se construye el marco teórico. Entonces, digamos que hasta ahí está. Pero a partir de ahí tenemos otro elemento fundamental para este nivel, que es la recolección de información, pero de los datos, de la información, del análisis y toda la información, los datos, les repito, que nosotros necesitamos de ese problema, de ese fenómeno, de lo que nosotros, la situación que estamos investigando. Y el análisis, pues, correspondiente a esa información, bien sea que vamos a hacer un análisis comparativo, vamos a hacer un análisis descriptivo, bueno, eso es lo que vamos a mirar ahora. Y finalmente ya con esos datos y con todos esos elementos que armamos, entonces ya tenemos nosotros ahí todos los elementos para redactar el informe de investigación, que nosotros lo llamamos monografía para términos de las carreras y como resultado de eso, pero realmente es un informe de todo ese trabajo que estamos haciendo nosotros en la investigación. Entonces, pues obviamente partimos de ese contexto de la investigación, que básicamente, como lo acababa de mencionar, pues tiene que ver con los elementos del problema, de la formulación, el planteamiento del problema y con los objetivos de nuestra investigación. Obviamente es importante tener en cuenta también la justificación y el marco teórico, pero pues digamos son otros dos elementos que se ven en el seminario de investigación 1, pero que vamos a repasar y vamos a conocer para que todos nos pongamos a tono y nos nivelemos en este proceso. Entonces ahí hablamos, recordemos,
partimos de un concepto de investigación muy genérico, tomamos una fuente de este autor cita y destacábamos que la investigación es un proceso. Es decir, lo que nosotros tenemos, y es como vamos y como hemos venido trabajando los que ya vieron Seminario 1, es que como un proceso vamos paso a paso, por fase. O sea, nosotros tenemos que ir, digamos, secuencialmente desarrollando cada una de las fases, cada una de las partes del proyecto de investigación. Obviamente eso es de manera ordenada. O sea, nosotros primero tenemos que plantear el problema, a partir de plantear el problema formulamos la pregunta, a partir de la pregunta pensamos una hipótesis, una posible solución al problema. A partir de eso, entonces decimos, bueno, los objetivos nos vamos a proponer tal cosa con la investigación, entonces voy a hacer esto, o sea, como objetivo general, como gran propósito va a ser, pues, resolver tal cosa, diseñar tal cosa, comparar, analizar, bueno, ahí lo miraremos ahora. Y luego, pues, ¿cuáles son como los grandes pasos que voy a seguir para lograr ese objetivo? Que son los objetivos específicos. Y luego digo, bueno, ¿y por qué me metí yo en esta investigación? O sea, ¿cuál es la importancia? ¿Esto para qué sirve? Esto que estoy investigando para proponer una solución, ¿por qué es importante? ¿Quién se beneficia de eso? El sistema judicial, las personas, bueno, ¿eso para qué sirve? ¿Y cuál es la importancia que tiene investigar el tema? Como esos ejemplos que les estaba dando al comienzo. Bueno, ¿y qué importancia tiene entonces investigar sobre la congestión judicial o sobre la tutela o sobre el principio de oportunidad, etcétera, etcétera? Entonces, ahí estoy hablando de la justificación. Y obviamente dentro de esos temas que yo estoy desarrollando, pues obviamente tengo que partir de unos conceptos, de unas bases teóricas, de unas normas, de unas leyes, de unos decretos, de unas sentencias, de unas jurisprudencias, de unos autores que han trabajado sobre eso. Y eso es lo que nosotros llamamos el marco teórico. Entonces, ¿sí ven? Pero fíjense que en todo ese proceso, pues hay un factor fundamental y es la indagación. Yo vivo indagando. ¿Cuál es el problema? Estoy indagando una situación, un fenómeno, estoy indagando. ¿Cuál podrían ser las causas de ese problema? Indagación. Entonces, para armar el marco teórico, pues tengo que indagar, tengo que buscar en libros, tengo que buscar en documentos, en libros, en sentencias, en decretos, en leyes, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense, pero no lo puedo hacer de manera desordenada. Yo tengo que seguir un método. Y eso es lo que da la metodología, por eso es la metodología de la investigación. Por eso es que los informes, las monografías tienen una estructura. Primero va esto, segundo esto, tercero esto. Justamente porque ese es un proceso ordenado, sistemático, que nosotros pues obviamente debemos tener unos métodos que nos permitan desarrollar ese trabajo. Entonces, y fundamentalmente es para nosotros tener conocimiento de ese fenómeno, de esa situación que nosotros estamos investigando, profundizar en el conocimiento de esa problemática, en todos las características, las condiciones que tiene y poder llegar ¿a qué? A una solución. Entonces, el objetivo final de la investigación es que a través de ella nosotros debemos plantear o buscarle una solución a esa problemática que estamos investigando. Eso es básicamente lo que es la investigación. Y obviamente, por eso les digo, su objetivo es buscar soluciones al problema o explicar, tratar de explicar por qué se presenta tal situación o qué hace que esto se aplique de esta forma o que esta norma se aplique de esta otra. O a partir de eso, de ese análisis de información de datos, como les mencionaba, yo pueda plantear una teoría y decir, mire, la teoría que yo planteo es esta. Definitivamente debe ser por este lado. Yo siempre planteo teoría, que es básicamente lo que se hace en jurisprudencia. Es justamente plantear unas teorías, unos planteamientos, o refutar o no estar de acuerdo con una cosa.
de acuerdo con la información que hacen. Entonces, ese es el objetivo de la investigación, que ustedes al final en sus conclusiones, porque finalmente su trabajo tiene que llegar a una conclusión, después de que ustedes hacen todo ese proceso de indagación, de investigación, de análisis de datos, de comparación, de discutir los resultados, de analizarlos, pues tienen que llegar a unas conclusiones. Miren, nosotros concluimos que la solución es esta, o la explicación que tiene este problema es este, o miren, nosotros planteamos esta teoría sobre esto, o establecemos unos métodos, unos procedimientos. Bueno, el resultado que ustedes se proponen, ojo, se proponen buscar. Fíjense que todo va como conectado. O sea, yo al final tengo es que como conclusión, pues demostrar y cumplir con los objetivos que me propuse al comienzo de mi investigación. Y como conclusión, debo decir que la hipótesis que yo me planteé al comenzar mi investigación, lo que creí que era la solución o la explicación al problema, se cumplió o también no se cumplió. O sea, no necesariamente lo que yo dije que debía hacer se tiene que cumplir. La investigación me puede decir que no era así, que se encontró otra cosa. Entonces, eso es todo lo que es el proceso investigativo y de esa manera es que nosotros lo trabajamos. Pero recuerden que esa indagación, ese acercarnos a esos fenómenos, a esa problemática, a esos contextos donde nosotros vamos a hacer nuestra intervención como investigadores, pues se puede abordar de diferentes formas y tiene en esencia un sello muy especial y es el tipo de pensamiento que nosotros hemos desarrollado. Porque ahí es importante que nosotros tengamos en cuenta que nuestra manera de pensar, nuestra manera de acercarnos a la realidad, la forma como enfocamos el conocimiento de las cosas, pues depende mucho de nuestra manera de pensar. Entonces, les decía, hay personas que tienen desarrollado, ojo, recordemos que no se trata de que las personas tengan un solo tipo de pensamiento, o sea, nosotros, dependiendo de las circunstancias, tenemos diferentes tipos de pensamiento, pero básicamente predomina uno que nosotros hemos desarrollado por nuestra educación, por el entorno familiar, el entorno social, por el entorno laboral en que nos desempeñamos. Eso influye mucho en la manera en el tipo de pensamiento que nosotros privilegiamos frente a otros que podamos tener. Entonces, veíamos que había personas más analíticas, más sintéticas, más críticas, otras más creativas, reflexivas, otras más lógicas, otras llevadas más a las comparaciones, a las analogías, y eso es básicamente los tipos de pensamiento que nosotros tenemos. Entonces, si nosotros logramos armonizar y poder desarrollar esos diferentes tipos de pensamiento, pues eso nos lleva básicamente a dos tipos de pensamiento donde confluyen muchos de estos pensamientos individuales. Y es el pensamiento que nosotros como investigadores y como abogados, como investigadores de la parte jurídica, pues debemos desarrollar. Y es el pensamiento deliberativo, porque es que esa combinación de maneras de pensar nos permiten relacionar diferentes cosas, analizar diferentes aspectos, ver la problemática desde diferentes enfoques y tomar unas decisiones, pero antes de adoptarlas nosotros podemos reflexionar, podemos tener un criterio, ser críticos y poder conocer cuáles son los pros, cuáles son los contras de una acción o de una decisión que nosotros tomemos. Porque decíamos que en conclusión, esos tipos de pensamiento hacia los cuales nos debemos enfocar, pues tiene que ser la resolución de problemas. Porque como vimos, básicamente la investigación es para eso, para que nosotros busquemos soluciones a los problemas, busquemos respuestas a esos interrogantes, a respuestas a esos fenómenos que nosotros estamos investigando. Entonces, digamos que ahí nos vamos a concentrar y eso es lo que en términos generales se llama pensamiento complejo. Entonces, cuando nosotros podemos combinar adecuadamente ese pensamiento crítico, o sea, tener un criterio básicamente o fundamentado en argumentos de manera objetiva o con
con evaluación, ser capaces de evaluar una información y tomar unas decisiones, bien sea haciendo deducciones o induciendo o evaluando diferentes aspectos, pues ahí estamos desarrollando un pensamiento crítico. Y si fuera de eso, nosotros logramos desarrollar nuestro pensamiento creativo, es decir, pensar en formas originales de solucionar los problemas, de buscarle solución a las diferentes situaciones de manera innovadora, de manera original, con un pensamiento flexible. Entonces estamos desarrollando ese pensamiento crítico y lo orientamos hacia esa resolución de problemas. Entonces ahí nosotros somos capaces de identificar fenómenos, características, formular propuestas, clasificar, poder escoger entre diferentes alternativas, generar soluciones, generar propuestas, sacar conclusiones argumentadas de nuestro trabajo, poder evaluar diferentes alternativas, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros reunimos eso, entonces lo que tenemos es un desarrollo de pensamiento complejo, decíamos. Es decir, que el pensamiento complejo lo que hace es que nos sirve, o sea, poder lograr desarrollar ese pensamiento, y para eso nos ayuda mucho no solo la investigación, sino la epistemología, la lógica jurídica, la investigación jurídica, la filosofía del derecho, la hermenéutica, etcétera, etcétera. O sea, fíjense que todos estos elementos que ustedes conocen como estudiantes de derecho y casi abogados, pues fíjense que esos elementos tienen ese objetivo, poder desarrollar ese pensamiento que nos sirva para poder articular, para poder integrar, para poder tener el contexto de una problemática, pero a la vez poder analizar las diferentes características, aspectos, partes que tiene ese problema, o sea, que podamos globalizarlo, pero también podamos identificar sus diferentes componentes. Entonces, eso es lo que nos permite desarrollar, y eso es lo que nosotros como investigadores, y le repito, como abogados, debemos desarrollar. Entonces ahí eso nos va a permitir a nosotros desarrollar una serie de habilidades mentales de pensamiento para comprender esos conceptos, poder interpretar esas normas, poder llegar a la minucia, poder identificar cuáles son esos factores claves en una, bien sea desde el punto de vista del derecho positivo o desde el derecho en su parte social, etcétera, etcétera. Y lo importante es que nosotros podamos generar y desarrollar nuestras propias ideas, nuestras propias conclusiones y dar opiniones argumentadas sobre esas ideas y sobre esas propuestas que nosotros estamos generando. Entonces, eso obviamente indica que no tenemos que pensar linealmente, sino que debemos tener una mente abierta a analizar diferentes posibilidades, que obviamente no podemos centrarnos solamente en la norma, solamente en la ley, solamente en el derecho, sino que tiene que ser multidisciplinario. O sea, nosotros tenemos que analizar fenómenos sociológicos, fenómenos psicológicos, apoyarnos en otras ciencias, en otras áreas, en áreas forenses, en la psicología, en la sociología, en la política, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de pensamiento complejo nos va a permitir, o nos va a dar esa posibilidad, y eso nos va a permitir relacionar información de diferentes tipos. Entonces, fíjese que es exactamente lo mismo en investigación, lo mismo que hacemos nosotros en un caso. O sea, nosotros comenzamos a relacionar diferentes aspectos, diferentes fenómenos, las pruebas, las evidencias, las circunstancias, las personas involucradas en el caso, etcétera, etcétera. Y nosotros, ese pensamiento complejo nos da la capacidad de ir armando ese rompecabezas y obviamente tener ese contexto global del caso, y sobre eso nosotros poder tomar decisiones o poder buscar soluciones alternativas de solución. Entonces, fíjense que eso es exactamente lo mismo que nosotros hacemos en investigación. Entonces, eso nos va a permitir a nosotros generar esas nuevas ideas, esas nuevas propuestas, esas nuevas soluciones a las situaciones, a los fenómenos, a los problemas. Pero recuerden,
la parte fundamental y especialmente a nosotros como abogados es la argumentación. No se nos puede quedar en ideas sueltas, en opiniones, en yo creo que, a mí me parece que no. Nosotros debemos desarrollar una capacidad para argumentar todas nuestras ideas, todas nuestras propuestas, tanto como abogados como investigadores. O sea, fíjense que aquí lo que decimos es que todo este desarrollo de pensamiento realmente confluye en que tanto como investigadores, así como abogados, vamos a tener o vamos a desarrollar ese pensamiento complejo, y para eso es, les repito, pues todas estas, eso lo va fundamentando uno y lo va desarrollando a través de todas estas áreas que les acabo de mencionar. Entonces, ya con base en eso, nosotros vamos a comenzar a organizar, a estructurar metodológicamente ese proceso de que les estaba hablando ahora. Y lo primero es el problema. O sea, bueno, ¿qué es lo que quiero investigar? ¿Sobre qué quiero, en qué quiero profundizar el conocimiento? O qué es lo que me inquieta a mí como abogado, que yo veo que eso no funciona, que hay un problema, que eso necesita una solución o puede hacerse de otra manera, o no estoy de acuerdo cómo funciona. Y entonces ese, como les decía, comienza con un elemento fundamental que es la intervención. Entonces, cuando yo identifico una problemática en un determinado contexto, pues listo, entonces ya decido, me llama la atención, me interesa, voy a intervenir en esa situación. Entonces, fíjense que la investigación comienza es con ese fenómeno de intervención. Entonces, y fíjense que es la intervención, si nosotros tomamos digamos, la definición más corriente, es una acción programada. O sea, fíjense que yo investigo intencionalmente. O sea, a mí me llama la atención tal tema, tal problemática, tal fenómeno, tal situación. Entonces yo programo y justifico por qué. Mire, porque yo veo que eso está mal, veo que eso no funciona, veo que eso se puede mejorar, que eso se puede hacer de otra forma, que eso tiene otra interpretación, tiene otro análisis. Entonces, esa situación, ese fenómeno, pues yo lo intervengo para eso. ¿Para qué? Para solucionar esa necesidad, ese problema. Y poder darle una solución, darle una respuesta con el fin de que de mejorar de solucionar esa problemática o de mejorar ese proceso, esa actividad, eso que yo estoy interviniendo, superar esa dificultad que yo estoy encontrando. Entonces, ese es el fundamento y eso era lo que les mencionaba al comienzo a aquellas personas que todavía no han pensado en o apenas están empezando su proyecto. Entonces, lo primero que yo tengo que es identificar dónde quiero intervenir, en qué quiero intervenir, en qué parte, en qué aspecto, en qué tema, en qué problemática, en qué situación, en qué fenómeno quiero yo intervenir. Obviamente, pues lo que nos interesa a nosotros, que es el ámbito jurídico. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, fíjense los pasos que vamos. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es identificar la problemática. Bueno, entonces, si yo quiero investigar sobre tal cosa, vuelvo a mi ejemplo del comienzo, sobre la aplicación del principio de oportunidad. Entonces, listo, identifico, bueno, ese es el tema, digámoslo así, esa es la problemática. Pero ¿cuál es la problemática? ¿Qué es lo que pasa con el principio de oportunidad? ¿Está mal aplicado? ¿Está mal planteado? ¿La norma tiene vacíos? Bueno, simplemente no se está aplicando. Si se está aplicando, bueno, identifico cuál es el problema. Eso es importante en la investigación, que ustedes se puntualicen, porque es que si nosotros tomamos la problemática muy general, fíjense que una problemática puede tener muchos matices, puede tener muchas características. Entonces, la gracia de identificar la problemática y hacer un diagnóstico sobre esa problemática es poder focalizarme en un punto concreto. O sea, de todo ese análisis, de toda esa problemática, de todo ese diagnóstico que hago de la situación, listo, yo me voy a enfocar en esta parte. El problema lo voy a enfocar en esta situación. Entonces, eso es importante que ustedes lo hagan.
primero que todo, para darle orden. Primero, para que la investigación no se les vuelva un monstruo de 1000 cabezas, sino que ustedes van puntualizando y van organizando, mire, sobre un problema específico y puedan documentar el problema. Porque es que entre más amplio sea la problemática y lo que ustedes quieren abarcar, pues obviamente la información va a ser mucho mayor. Entonces, documentar un problema demasiado amplio, demasiado extenso, pues va a ser una cosa loca, va a ser una cosa de nunca acabar. Entonces, la identificación de la problemática y el diagnóstico los debe llevar es a focalizar un problema específico sobre el cual ustedes se van a concentrar para su investigación. Y a partir de eso, pues sí, pues cuáles son todos los elementos de la problemática, o sea, conocer lo que nosotros, o lo que les mencionaba ahora, que es el contexto de la investigación. Y a partir de eso, desarrollar su intervención. Entonces, cuando ustedes ya comienzan a desarrollar esa intervención, ¿qué es lo que están logrando? Pues están logrando un proyecto de investigación. Allá tienen definido su proyecto de investigación. Entonces, fíjense que ese es el proceso, esa es la secuencia que nosotros debemos llevar. Entonces, vamos puntualizando, vamos concretando, nos vamos focalizando y vamos depurando todo ese proceso para desarrollar nuestro proyecto de investigación. Entonces, fíjense que cuando tenemos claro todo ese proceso, pues el proyecto de investigación pues ya se va a orientar sobre eso. Entonces ya sabemos que la formulación del problema, la pregunta problemática, la hipótesis, los objetivos, la justificación, bla, 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 nos va a llevar ahí. O sea, nuestro proyecto de investigación ya está enmarcado, pero hemos hecho ese proceso previo. Entonces, digamos que en este momento, los anteproyectos que ya tienen, vayan revisándolos y vayan focalizándolos sobre este problema. Van que analizando si está muy amplio, si realmente están apuntando, focalizando al problema que quieren intervenir, si realmente el diagnóstico de ese problema les da que sí que existe un problema y el problema está radicado en tal parte. Entonces, fíjense que nosotros podemos encontrar que, vuelvo a mis ejemplos, que hay varios trabajos enfocados en la congestión judicial, pero unos están focalizados en el problema de lo que implica el vencimiento de términos. Otro está focalizado en la falta de preparación del personal judicial. Otros están enfocados en lo engorroso, por ejemplo, que es todo el procedimiento administrativo, jurídico administrativo de esos procesos judiciales. Bueno, fíjense que sobre la misma problemática, estamos, con el ejemplo que les estoy dando, estamos diagnosticando 3 problemas diferentes. O sea, estamos enfocando la problemática desde 3 puntos de vista distintos. Entonces, a eso es que tenemos que llegar. ¿Cuál es la problemática? Pero ¿cuál es el foco realmente donde voy a concentrarme para mi proyecto de investigación? Entonces, hay que ir depurando los anteproyectos y las personas que hasta ahora están comenzando con este tema, pues entonces ya ir identificando, focalizando, haciendo este diagnóstico para ya tener claro cuál es su proyecto de investigación. O sea, tenerlo enmarcado sobre unos lineamientos y eso les va marcando la dirección en la cual van a desarrollar toda su investigación. Entonces, eso básicamente, entonces, fíjense que es el comienzo. Realmente, por eso, recuerden, no olvidemos que es un proceso ordenado y sistemático. Entonces, nosotros, valga la redundancia, tenemos que comenzar por el principio. O sea, definir nosotros la idea de la problemática que queremos desarrollar. Esa es la parte clave. Si yo ya tengo claro eso, entonces me enfoco, les repito, en esa necesidad o en ese problema particular que usted, obviamente en un contexto social, disciplinar, laboral. ¿Eso qué quiere decir? Ojo, del ámbito jurídico, pero ustedes pueden irse por la disciplina, por una disciplina específica de la parte administrativa, de la parte laboral, de la parte penal, de un contexto social, un fenómeno, por ejemplo, la restitución de tierras.
Eso es un tema jurídico, pero de contexto social o de la parte laboral. Entonces, sé que varios trabajan con abogados en bufetes o trabajan en despachos judiciales. Entonces, ustedes ahí en el ámbito laboral, de ese ámbito laboral han encontrado problemas, fenómenos. Entonces, básicamente es eso, enfocarse. La clave es enfocarse en una necesidad, en un problema particular que les llame la atención o les interese. Y luego sí, y concentrarse en ese problema. O sea, digamos que ya nos metimos por esa línea y nos vamos con eso y a partir de eso desarrollamos toda nuestra investigación y buscamos la solución a ese problema. Entonces, fíjense que es definir la problemática, enfocarse en el problema y concentrarse en el problema. Por ahí debemos comenzar. Entonces, ese es el comienzo. Y pues ahí sí podemos, hay dos claves para eso, que son de tipo creativo. Fíjense que aquí entra a jugar el pensamiento creativo, porque entonces ustedes tienen que buscar, priorizar cuál es el problema. Estoy 100% seguro de que al abordar una problemática, una temática, ustedes van a decir, uy, pero aquí se presenta A, se presenta B, se presenta C. Entonces, bueno, ¿por cuál me voy? ¿Cuál priorizo? ¿Cuál le doy importancia? Inclusive, pues, varios le pueden, uy, a mí me interesa este, pero esto también y esto también me llama la atención, a mí me gustaría investigar en esta solución. Pero entonces la clave es que tengamos la creatividad como para decir, no, listo, priorizo este problema. ¿Y cómo lo priorizo? O mejor, una vez que lo tengo priorizado, pues hay dos cosas. Identifico las causas y los efectos del problema. Esos son los elementos fundamentales que nosotros debemos seguir para plantear el problema. Entonces, y pensar, obviamente, cuando yo comienzo a analizar cuáles son las causas de ese problema y qué efecto produce ese problema, qué está produciendo, o sea, cuáles son las consecuencias que tiene ese problema, yo tengo que pensar a futuro, en prospectiva. Es decir, bueno, y entonces, ¿cuál puede ser la solución a ese problema? ¿O cuáles? Porque puedo tener varias soluciones. Entonces yo digo, bueno, lo ideal, lo deseable es que ese problema se resuelva de tal manera o se haga de tal manera. Lo más probable es que la solución sea esta o esta. Y realmente la solución más viable, la solución más posible es esta y esta. Entonces, fíjense que yo tengo 3 escenarios, como se llaman ahí, futuros. Entonces, cuando yo estoy identificando esos futuros, ¿qué estoy planteando? Estoy planteando o sea, como ya tengo identificado el problema y cuál es el problema, cuáles son las causas, cuál es la consecuencia, el efecto de ese problema, yo ya estoy craneándome cuál puede ser la solución. ¿Cuál puede ser la solución ideal? ¿Cuál puede ser la solución más probable? ¿O cuál puede ser la solución que realmente sea más viable? Por eso uno siempre debe pensar en prospectiva en 3 escenarios. En el deseable, en el más probable que ocurra, pero también en cuál es el que realmente puede ser posible cumplir. Entonces, cuando nosotros tenemos ya todo ese, digamos, ese ejercicio mental, por eso fíjense que es importante eso que teníamos nosotros, veíamos antes del pensamiento complejo, desarrollar el pensamiento complejo, porque todo esto está produciéndose en nuestra mente. O sea, nosotros fíjense, estamos identificando el problema, estamos viendo sus causas, sus efectos, la prospectiva, etcétera, las posibles soluciones, etcétera, etcétera, pero todo eso está ocurriendo a través de nuestra mente, nuestro pensamiento. Entonces ahí es donde nosotros ya tenemos que aterrizarnos. Por eso les decía en la definición, siguiendo unos métodos, unos lineamientos, un orden. Entonces, esa primera inquietud, esa primera idea, que es la que da origen a la investigación y es el punto de partida de nuestros proyectos de investigación, pues eso es válido en cualquier contexto. Obviamente para nuestro contexto, pues tiene que ser el contexto judicial. Y listo, y le repito, eso es para solucionar una necesidad, un problema. O sea, nosotros no investigamos porque bueno, a ver qué sale. No, nosotros tenemos que investigar con un propósito. Y ese propósito es solucionar un problema.
satisfacer una necesidad, dar respuesta a unas inquietudes. O sea, plantear alguna solución o plantear una teoría o alguna que esté vinculada obviamente a ese fenómeno que nosotros estamos analizando. Entonces, ya cuando nosotros tenemos ese contexto en nuestra cabeza, tenemos esa claridad, la tenemos clara, como se dice, pues ahora sí nos sentamos a plantear el problema. Y es lo que se llama el planteamiento del problema. O la formulación del problema, si lo quieren, lo que también se le llama. Entonces, para eso, fíjense que todo ese ejercicio mental de causas, efectos y eso, ya metodológicamente lo tengo que poner en un proyecto de investigación, lo tengo que poner en unos parámetros de investigación. Y esos parámetros de investigación se llaman las variables. Entonces, cuando yo pienso en las causas del problema, estoy hablando de las variables independientes. Es decir, ese problema se causa por A, por B o por C. Eso, listo. Pero eso es independiente. Entonces, la congestión judicial, falta de personal judicial, falta de personal, malos procesos, demasiada burocracia, bueno. Entonces, fíjese que eso es independiente. Es un problema de la rama jurisdiccional, ese es un problema personal, ese es un problema de capacitación. Por eso se llaman variables independientes. Entonces, pero son las causas del problema. Pero eso tiene una consecuencia. O sea, esas causas, cualquiera que sean que ustedes identificaron, producen un efecto, causan algo, causan un efecto. Y ese efecto, esa consecuencia de esas causas, se llama variable dependiente. Entonces, fíjense que ahí fíjense que las variables independientes, ¿sí? Me producen un efecto. Por eso se llama variable dependiente, porque el efecto depende, o sea, las consecuencias que trae el problema depende de las causas que lo provocaron. Entonces, las causas son independientes, pero el efecto es dependiente de esas causas. Entonces, ahí estamos hablando de dos términos, variable dependiente y variable independiente. Hay otras variables, hay otras cosas que modifican, por ejemplo, que no son ni causa ni efecto del problema, pero sí modifican, cambian las condiciones del problema. Entonces, por ejemplo, una variable independiente son, por ejemplo, un paro judicial. Un paro judicial afecta el desarrollo de los procesos, genera congestión judicial, pero pues no es, o sea, digamos que el problema no es porque el paro puede ser porque no hay suficiente personal. Entonces hacen un paro judicial para pedir más personal. Entonces fíjese que no, el problema es la falta de personal, pero pues algo que puede intervenir en la congestión judicial puede ser un paro de la rama jurisdiccional. Entonces, eso se llaman variables intervinientes. Son variables que no están relacionadas directamente con el problema, o sea, no son causas directas del problema, ni es el efecto, la consecuencia directa del problema, pero sí tienen que ver o modifican de cierta forma esas condiciones, esas variables independientes sobre todo. Entonces, de manera práctica, ¿qué hacemos nosotros? De manera práctica, nosotros, como ya tenemos identificado el problema, ya nos focalizamos en un problema específico, mire, nosotros máximo 5 causas. O sea, nosotros no podemos extendernos tampoco porque le digo, o sea, porque hay fenómenos, hay problemas que tienen 10, 20 causas diferentes, lo pueden causar múltiples causas. Pero entonces, como se trata de ser metódicos, organizados, pues nosotros básicamente vamos a plantear entre 3 y 5 causas de un efecto. Entonces, fíjese, una variable independiente y entre 3 y 5 variables independientes. Y si hay variables intervinientes, porque eso es opcional, pues entonces las relacionamos.
eso es básicamente. Entonces, fíjense que ya después nosotros sí hacemos el planteamiento, redactamos. Si nosotros ya identificamos cuáles son las causas, el efecto y las variables independientes, pues simplemente redactamos y planteamos, formulamos el problema. Dice, mire, la problemática es tal, causada por tales razones, y eso trae como consecuencia tales cosas, y entonces ya nosotros comenzamos a argumentar. Recuerden, comenzamos a argumentar. Eso es básicamente lo que nosotros planteamos. Entonces, ya cuando nosotros tenemos claro cuál es el problema, sus causas, su efecto, etcétera, etcétera, ahora viene la gran pregunta, que es la pregunta problemática o la pregunta de investigación. Y es, ¿qué y cómo vamos a solucionar ese problema? ¿O cómo se va a resolver esa necesidad de nuestra investigación? Entonces, si el problema es eso, entonces la pregunta que me tengo que plantear es, bueno, ¿y cómo voy a resolver? ¿Cuál va a ser la solución a ese problema? Entonces, eso es lo que genera la pregunta problemática. Entonces, fíjense que la pregunta problemática me puede llevar, entonces ya me puede decir si yo, entonces ya tengo que hacer una investigación teórica, más de tipo sociológico, me toca involucrarme con el caso, con el fenómeno, con la situación, o sea, se llama una acción participativa. Si yo lo que planteo deducir, entonces voy a hacer el método deductivo o va a ser de tipo inductivo. Recuerden que en el seminario de investigación uno se ve en esos dos métodos, especialmente el deductivo y el inductivo. Pero es la pregunta problemática la que me dice si es que a partir de un caso particular yo voy a generalizar, ¿cierto? Entonces lo estoy haciendo de manera deductiva. O a partir de un fenómeno, de una situación general, yo voy a particularizar en un problema específico y en una solución particular. Entonces lo estoy haciendo de manera inductiva. Es básicamente así en términos generales. Entonces ahí tenemos ese elemento y ese es el elemento fundamental, el problema. Y esa es la base. Si nosotros tenemos claro cuál es el problema, les repito, cuáles son sus causas, cuál es su efecto, y yo me planteo entonces cuál es la pregunta, qué es lo que tengo que investigar para encontrar solución o cómo es que voy a solucionar ese problema, listo, ya ahí tengo focalizado y tengo lo que les decía, parte del contexto de mi investigación. Y entonces, ahí entonces, como yo me hago ese gran interrogante, ¿cómo solucionar o cuál es la solución a esa problemática? Entonces yo me planteo una respuesta hipotética. Recuerden lo que les decía antes, unos escenarios. Entonces, yo parto de la idea de que la situación, la respuesta, la solución a ese problema es tal. Entonces, eso es lo que se llama una hipótesis, una respuesta hipotética, porque eso es la base. Entonces, ustedes dicen, la posible solución, o sea, por eso le recalco ahí suposición. Entonces, ustedes suponen que frente a esa situación, esa problemática, la respuesta es tal. Y eso tienen como base. Y recuerden lo que les dije. Puede que al final de su investigación ustedes comprueben que sí tenían razón, que esa era la respuesta, pero también su investigación les puede decir, no, esa no era la solución, esa no era la respuesta. Y ustedes encontraron en su investigación otra solución o otra respuesta. Pero entonces la hipótesis es eso. Es casi que es una respuesta hipotética a esa pregunta problemática o pregunta de investigación. ¿Por qué es importante? Es importante porque entonces ustedes ahí entonces comienzan a relacionar, al hacer la relación de esos factores, fundamentalmente esos factores causa-efecto, pues ustedes dicen, entonces la solución puede ser eliminando estas causas, atacando estas causas, buscándole alternativas a estas causas. Por eso les digo, se basa en las variables concretas. Y obviamente, pues va a requerir de un proceso metodológico ordenado para comprobar si lo que ustedes se plantearon es cierto o no, es válido o no. Y son siempre falseables. ¿Qué significa que sean siempre falseables? Pues que básicamente no necesariamente la investigación tiene que dar
dar que esa solución hipotética pues sea la solución al problema. Entonces se puede falsear, puede dar diferente. Y entonces eso es lo que se llama una hipótesis nula. Entonces encontramos que la hipótesis fue nula, o sea, yo me planteé una posible solución, pero no era otra. O simplemente, o puedo encontrar una alternativa. Y no, además de esa solución que yo me planteé, encontré en mi investigación que puede haber esta otra solución, esta otra respuesta, una hipótesis que se llama alternativa. Entonces, básicamente eso es lo que es la hipótesis. Y a partir de ahí, entonces se plantean los objetivos. Los objetivos, entonces, de la investigación. Entonces, si yo ya tengo claro cuál es el problema, sus causas, su efecto, ya me he planteado el interrogante, el gran interrogante, es decir, qué es lo que tengo que solucionar o cómo lo voy a solucionar. Y me he planteado una posible solución. Entonces ya digo, entonces mi objetivo con la investigación va a ser tal cosa. Va a ser proponer hacer cosas, determinar tal cosa, encontrar tal otra, bueno, plantear tal solución, etcétera, etcétera. O sea, me estoy planteando un objetivo, o sea, mi investigación va a tener ese fin, va a tener ese propósito. Y entonces, eso es lo que nos va a guiar el proceso de investigación. Nos va a y también nos va a decir hasta dónde vamos a investigar. O sea, si yo lo que voy a es establecer, digo, entonces proponer un nuevo sistema para los procesos de la rama judicial. Pues listo, hasta allá debo llegar, mi investigación debe llegar hasta allá a proponer un nuevo sistema, ¿o no? Plantear alternativas de solución. Listo. Entonces mi investigación llega hasta allá, hasta plantear unas alternativas de solución. Determinar los factores que intervienen digamos, en las problemáticas de restitución de tierra. Listo. Hasta allá llego, hasta plantear o hasta determinar esas causas. Entonces, fíjense que el objetivo general me dice hasta dónde voy a llegar yo, cuál va a ser el alcance de mi investigación. Y obviamente, pues a partir de eso, pues yo tengo que buscar los resultados. O sea, tengo que analizar la información, tengo que buscar los datos para darle solución. Los resultados a obtener, pues son esos. O las características o los parámetros de un nuevo proceso o determinar esas causas, poder encontrar esas causas. Entonces, fíjense que un objetivo es clave, porque me sirve para todas esas cosas y para poder ordenar y darle secuencia a mi investigación. Y lo que hace uno es redactar el objetivo. Entonces, el objetivo se redacta de manera muy fácil. Es un verbo en infinitivo. O sea, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a determinar, voy a plantear, voy a desarrollar, etcétera, etcétera. Eso, digamos que casi que los verbos están casi definidos. Y a su aula virtual les voy a subir un documento con una lista de verbos dependiendo de lo que ustedes quieran hacer. Entonces, el verbo en infinitivo lo que hace es indicarme la acción que yo voy a desarrollar y que me propongo desarrollar como investigación. Bueno, pero ¿sobre qué? Entonces, voy a determinar los factores de tal cosa. El objeto es ese. Los factores que determinan la normatividad o la ley de restitución de tierra. Entonces es sobre eso que yo voy a ejercer la acción. ¿Listo? El objeto sobre el cual voy a ejercer esa acción, ese verbo en infinitivo. Bueno, ¿y para qué voy a hacer eso? Para poder establecer un nuevo procedimiento. Un nuevo procedimiento en la rama judicial. Entonces la finalidad es esa. ¿Para qué? Entonces fíjense que, ojo, los objetivos se deben redactar. Tienen que ser muy concretos, tienen que ser muy puntuales, pero deben tener esos tres elementos. El verbo en infinitivo que indica la acción que ustedes van a desarrollar. Sobre qué van a desarrollar esa acción, cuál es el objeto de esa acción y para qué es que van a desarrollar esa acción. Eso se redactan muy puntual, muy concretamente los objetivos y ahí los tenemos nosotros. Entonces, tienen que ser objetivos que sean realistas, alcanzables, o sea, que ustedes los puedan lograr, que sean breves, concisos, muy claros, muy precisos, que obviamente, como les decía al comienzo,
pues me digan hasta dónde va a ir mi investigación, o sea, hasta dónde me comprometo yo con mi investigación, como resultado de mi investigación, qué es lo que yo voy a obtener. Entonces, eso me lo da el objetivo. Y obviamente, como ven la reacción, tienen que apuntar a un logro, o sea, a una cosa que yo voy a hacer, que voy a lograr, que voy a alcanzar con mi investigación o con las cosas que voy a hacer. Y se redacta en tercera persona. O sea, me propongo realizar, ¿no? Verbo en infinitivo, ¿sobre qué acción? Impersonalmente. Y entonces ahí tengo yo el objetivo general, que es, digamos que el gran propósito de mi investigación, que debe ser único. O sea, un proyecto de investigación, una investigación no debe tener sino un objetivo general. O sea, ¿qué es lo que ustedes se plantean y se proponen hacer? ¿Cuál es el propósito de su investigación? Y digamos que tiene que estar relacionado mucho con su proyecto de investigación, o sea, con lo que están investigando, con el tema que escogieron. Y obviamente existen los objetivos específicos. Los objetivos específicos son esas actividades, esas acciones que ustedes van a desarrollar, esas grandes acciones que van a desarrollar paso a paso para llegar al objetivo general. Entonces, por ejemplo, si ustedes dicen que van a desarrollar un nuevo procedimiento para los trámites en las dependencias judiciales, por decir alguna cosa. Bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer? Para llegar allá, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Identificar pues cuáles son, digamos, cómo se desarrollan esos procesos. Segundo, conocer la normatividad digamos, del contencioso administrativo o los procedimientos. ¿Listo? Tercero, identificar dónde se están presentando los mayores inconvenientes o dónde se están presentando los mayores obstáculos que hacen que haya congestión judicial. Entonces, fíjense que, y por último, entonces, y cuarto, establecer los lineamientos de un nuevo procedimiento. Entonces, fíjense que esos 4 pasos, esas 4 actividades, ¿a qué los deben llevar? A que ustedes al final tengan cómo proponer un nuevo procedimiento para los trámites judiciales. Entonces, los objetivos son esos logros parciales. Son como en una carrera de ciclismo, son como las metas volantes que ustedes que le permiten ir llegando a la meta final, que es el objetivo general. Entonces, obviamente son acciones, son actividades concretas que ustedes van a realizar en su investigación para poder lograr ese objetivo que se proponen con la investigación. Lo igual que el objetivo general, deben ser muy precisos, deben ser muy concretos, tienen la misma estructura, o sea, verbo en infinitivo, objeto y finalidad, o sea, acción a ejercer, actividad o acción a desarrollar, sobre qué van a hacer esa acción y para qué es que la van a desarrollar. Entonces, ojo, ya hablando específicamente de la estructura del proyecto de investigación. Entonces, deben tener, recuerden, un solo objetivo general y como mínimo 3 objetivos específicos. Al igual que las variables, no se amplíen porque si no, como cada objetivo lo tienen que ir desarrollando porque es sobre los objetivos específicos que ustedes tienen que ir desarrollando la investigación. Entonces, si se proponen muchos objetivos específicos, pues la cosa se les va a volver inmanejable. Entonces, normalmente también entre 3 y 5 objetivos específicos está perfecto. ¿Listo? O sea, ubicarse muy bien cuáles son esas grandes actividades que van a realizar para lograr el objetivo general, pero ahí lo van a ver. Y obviamente, pues, tienen que ir en concordancia, o sea, tienen que ir apuntando al logro. O sea, todos los objetivos específicos que ustedes se propongan, pues tienen que apuntar al logro del objetivo general. ¿Listo? Entonces, digamos que esos son como en resumen, de manera muy general, los aspectos que tienen que ver con esos 2 elementos del contexto de una investigación, que son la formulación del problema, con clave en variables dependientes, independientes, intervinientes, la pregunta problemática y la hipótesis. Y un segundo elemento son los objetivos, el objetivo general y los objetivos específicos de su investigación.
¿Listo? Entonces, digamos que ahí, en resumen, digamos que ustedes básicamente se tienen que hacer estas 3 preguntas. ¿Qué es lo que quieren hacer en su investigación? ¿Solucionar qué? ¿O investigar qué? ¿O proponer qué? ¿O dar respuesta a qué? Atender qué necesidad fue la que encontraron, la que detectaron. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que busco conocer? Cómo funciona tal cosa, cómo se hace tal cosa, cómo se desarrolló tal situación, todo relacionado con el problema. ¿Listo? ¿Y hasta dónde quieren llegar con su investigación? Entonces, fíjense que si ustedes lo miran así general, esas 3 preguntas las están respondiendo con la formulación del problema y el planteamiento de los objetivos. Entonces, es importante que tengan en cuenta eso. ¿Listo? Entonces, digamos que esto, o sea, esto es básicamente les repito, de manera muy general y en resumen, cosas que se ven en el seminario de investigación 1 y que obviamente van conformando el anteproyecto. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ahora, muchachos? Entonces, de manera individual, máximo 3, pero creo que están trabajando máximo 2 personas. Están trabajando en su anteproyecto o los que van a iniciar su proyecto, listo. Entonces, deben ir revisando esos aspectos que ya tienen de su anteproyecto, deben irlos revisando que estén cumpliendo con esos parámetros que les acabo de dar. Revisen la formulación del problema, revisen la pregunta problemática, revisen la hipótesis, revisen los objetivos, para que irlos alineando, irlos puliendo, irlos afinando con base en esto que acabamos de ver. Digamos que esa es la actividad general, ¿ok? Ojo, muchachos, vayan trabajándolo, vayan haciéndolo. Vamos, si tienen preguntas, si tienen inquietudes, ya saben, me escriben al correo, me escriben a través de la plataforma, en el foro ese pregúntele a su profesor, las inquietudes, las preguntas que tengan. Y como les decía, voy a habilitar otra semana más, lo que veíamos nosotros la semana anterior, para que ustedes suban el anteproyecto y hoy lo poder revisar y poderles ir retroalimentando. Pero la idea es que ustedes vayan puliendo esto, porque pues obviamente esto va a ser parte de esa primera entrega, ese primer avance que tengamos para este corte. Entonces es trabajar sobre esos y ya ir ajustando y alineando nuestro proyecto de investigación sobre estos parámetros. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, inquietudes, muchachos? No, profe. No, señor. Ok, vale. Entonces, listo. Entonces, ese es el compromiso. Voy a subirles al aula, si les ayuda, esa lista de verbos que pueden utilizar para los objetivos. Y bueno, eso les va sirviendo. Bien. Entonces, por favor, las personas o las parejas que están trabajando ya sus anteproyectos o si van a trabajar, los que van a iniciar con sus proyectos, pues lo van a trabajar individual o de a 2. Perfecto. Entonces, sobre estos parámetros vamos a ir ajustando nuestros proyectos de investigación. Y por el otro lado, ahí ya planteada en la semana 2, ustedes van a encontrar ahí en la semana 2 de su aula virtual una actividad de trabajo independiente. Hay una lectura ahí, una lectura muy corta, son como 10 páginas nomás, que se llama La importancia de la investigación en las ciencias sociales. Entonces ustedes van a hacer esa lectura y sobre esa lectura van a hacer una síntesis analítica, máximo 2 páginas. Ahí también en el aula virtual ustedes encuentran una síntesis analítica, es un tipo de resumen de lecturas. Entonces ustedes van a encontrar una guía de cómo se hace una síntesis analítica y qué debe contener una síntesis analítica. Y la hacen de máximo 2 páginas de esa lectura. Y la suben ahí ahí está ya planteada en la plataforma la actividad 2.1 que está, les repito, en la semana 2. Y, Profesor, disculpe, me perdí un momento. ¿Este trabajo es de una persona o...? hija, los estudiantes elaboran de manera individual una síntesis Ah, ok. máxima de 2 Pensé que había dicho que... Listo. No. Gracias.
lo de 2 es el proyecto de investigación que vamos trabajando. O sea, vamos a ir aplicándole al proyecto esas cosas que vamos viendo y eso, digamos que eso es lo que vamos a hacer a lo largo del semestre. ¿Listo? Estas son actividades ya particulares de la clase y las llamamos de trabajo independiente. ¿Ok? Entonces, esa síntesis analítica y el plazo, o sea, ahí la plataforma va a estar habilitada para recibir su síntesis hasta el 14 de febrero. Ya tienen 2 semanas para esa lectura, para trabajo y listo. ¿Vale? Bueno, profe. Bueno, muchachos. Recuerden, entonces, cualquier duda, cualquier inquietud a mi correo o al foro pregúntele al profesor o por la plataforma, por el sistema de mensajería de la plataforma, como quieran, y entonces ahí vamos mirando. Y con respecto a una inquietud que me plantearon al comienzo, que les recuerdo, revísenlo y lo descargan de la página de los, digamos, de las generalidades del curso, el cronograma. Entonces, recuerden que ahí nosotros tenemos el cronograma, se los voy a presentar. Entonces, recuerden, el cronograma está así. Entonces, recuerden que el primer corte es hasta marzo 6. ¿Cómo va a estar distribuida? Ahí no, ya les dije la vez pasada, conmigo no hay parciales, no hay ese tipo, ni exámenes, ni ese tipo de cosas. Son las actividades, los trabajos, lo que vamos desarrollando en la clase. Entonces, por ejemplo, análisis de lecturas, como esa que estamos colocando hoy. O sea, eso vamos a realizar varios. ¿Puede repetir el nombre, por favor? Qué pena. ¿De qué De dijo? la lectura. Ah, De la digo, ya lectura, está pues. ahí ahí está en la plataforma la lectura perfecto. y ahí está. Y señor. la presentación está ya puesta también en la plataforma. Entonces ahí la puedes consultar. Vale, Se llama La importancia de la investigación en las ciencias sociales. Se llama la lectura, ¿vale? Y ahí está, ya está puesta en la plataforma. Entonces les decía, talleres, ejercicios individuales, talleres en grupo, cosas que hagamos, va a tener el 25. Vamos a tener un foro virtual de discusión, de debate, de participación de todos sobre estos temas de la investigación jurídica, que también tiene un peso, y el avance de su proyecto. Por eso les digo, vayan revisando y vayan aplicando eso, por ejemplo, eso que ya vimos, vayan haciéndolo, porque al final antes del corte, pues digamos que parte va a ser ese avance. Lo mismo en el segundo corte, que es hasta abril 17, lo mismo vamos a tener esa distribución porcentual del trabajo para la nota de cada corte y el del último corte. El último corte, pues ahí fundamental el proyecto final, que ya ahí lo debemos tener listo, lo debemos tener afinado y pues ahí va a ser. Entonces, este cronograma con esta distribución porcentual de cómo van a ir las notas del 30, 30 y 40, que son los 3 cortes que tenemos, pues están de ahí. Y fíjense que es las lecturas que hagamos hasta marzo 6, las tareas, los ejercicios que hagamos hasta marzo 6. Vamos a tener un foro virtual que se va a habilitar la otra semana, hablamos de eso la otra semana, y va a estar abierto hasta febrero 26 para el debate y la participación. Y obviamente el avance del proyecto, pues lo entregaremos allá en la última fecha que nos permite el corte, y así con los otros 2 cortes, ¿vale? Entonces, era eso, muchachos, para recordar y un poquito resolver la inquietud que me planteó alguien al comienzo, ¿vale? Sí, señor. Entonces, Señor, gracias. listo, muchachos. Entonces, ¿preguntas, alguna duda, alguna inquietud? No, doctor. Bueno, muchachos, entonces ¿Qué posibilidad de que nos compartas las diapositivas al aula? ya están, hija. Si tú abres en este momento el aula, ya puedes descargar la presentación. Y mañana le subo el video. Vale, gracias. ¿Vale? Listo. Vale, muchachos, entonces muchas gracias y adelante, ánimo y a trabajar. ¿Vale? Gracias, hasta luego. Gracias, Vale, doctor. muchachos, Gracias, buenas profe. noches. Hasta luego. Buenas Que noches. descansen, que estén bien, cuídense mucho. Igualmente, profe. Un Sí. momentico, qué pena molestarlo. No, aquí Qué la pena dime. hablar con Paola Jimena, ¿cómo va?
es que imagínense que a mí se me cruza esta materia con epistemología. Yo la tenía epistemología el lunes y yo no sé, por motivos de problemas en el